Este programa es una producción para Radio Anglicana, la voz de la Iglesia, desde el Seminario de San Andrés en la Ciudad de México. Hola, les saluda el reverendo Efrén Velázquez Gutiérrez desde México. En el programa anterior hablamos del periodo llamado isabelino, nombrado así por el reinado de Isabel I. Los historiadores han representado a menudo a este periodo como la edad de oro de la historia de Inglaterra, ya que representó el apogeo del Renacimiento inglés y vio el florecimiento de la poesía, la música y la literatura, no solo en el ámbito secular, sino también en el religioso. En cuanto al ámbito religioso, comenzó un periodo de paz interna entre la Reforma y las batallas entre protestantes y católicos. La política religiosa de la reina Isabel I, esforzándose por reconciliar los extremos del protestantismo con los extremos del catolicismo en una vía media, fue vista como la consolidación del anglicanismo. Como lo dijimos en el programa anterior, se restauró el uso del libro de oración común para que el pueblo de Dios pudiera adorar en su propio idioma y ya no en latín como había sido la costumbre. Así como el surgimiento de lo que podríamos llamar la libertad de conciencia para todos. Con respecto a esto, una de las frases más importantes o famosas de la reina Isabel fue: "No estoy dispuesta a abrir ventanas en la conciencia de mis súbditos". Durante los primeros 5 años de su reinado, se establecieron lo que podríamos llamar las bases del anglicanismo, ayudada por su ministro principal, William Cecil, y el arzobispo de Canterbury, Mateo Parker. El ayudante del arzobispo Parker fue John Jewel, quien fue educado con las doctrinas reformadas, teniendo que huir a Alemania durante el reinado de María Tudor. Pero a su regreso en 1560, la reina Isabel lo designó para ser obispo de la diócesis de Salisbury. Uno de los alumnos de John Jewel fue Richard Hooker. Ambos personajes se encargaron de defender el anglicanismo ante los ataques de los partidos extremistas protestantes y católicos que aún permanecían en la Iglesia de Inglaterra. El encargado de defender al anglicanismo ante las amenazas del catolicismo romano fue el obispo John Jewel. En 1562 publicó su libro titulado Apología o Defensa de la Iglesia Anglicana. Su obra constó de 6 partes y un resumen. En esta obra estableció la autoridad de las Sagradas Escrituras, estableció las creencias de la Iglesia Anglicana, negó que la Iglesia de Inglaterra estuviese en cisma con respecto a la Iglesia de Roma. Señaló las intromisiones e inmoralidades de las autoridades católico-romanas y demostró que la tradición de la Iglesia antigua hasta el siglo VII no apoyaba las pretensiones de Roma. También trató de los concilios ecuménicos y de su autoridad. La apología o defensa del obispo Jewel demostró que era la Iglesia de Roma y no la Iglesia de Inglaterra la que había seguido y enseñado doctrinas nuevas y extrañas surgidas en la Edad Media, tales como la doctrina de la transubstanciación,
la doctrina del purgatorio o la doctrina de la veneración de los santos y sus reliquias. También demostró que la reforma de la Iglesia era apremiante y que era imposible hacerla por medio de un concilio ecuménico. Por lo tanto, las iglesias nacionales, decía, tienen autoridad, libertad y obligación para llevar a cabo las reformas más urgentes de la Iglesia dentro de sus propios territorios. La conclusión del obispo Jewell fue: el Santo Evangelio de Dios, los obispos antiguos y la Iglesia primitiva están de nuestro lado. Hemos vuelto a los apóstoles y a los antiguos padres católicos. En un sentido formal y erudito, es con el obispo John Jewell que se comienza, podríamos decir, la polémica entre Canterbury y Roma. En 1604, el arzobispo de Canterbury, Richard Bancroft, aprobó oficialmente la enseñanza de Jewell. El segundo apologista o defensor de la Iglesia anglicana durante el periodo isabelino fue el presbítero Richard Hooker, a quien se le ha considerado como el padre del pensamiento teológico anglicano. Hooker defendió al anglicanismo ante los ataques de los protestantes. Su obra se tituló Tratado de las leyes de la política eclesiástica e incluyó, entre otras cosas, enseñanzas tales como que la Biblia no es la única regla de fe, como lo afirmaban los protestantes. Defendió el uso del libro de oración común y las ceremonias que querían los protestantes desaparecer. Rechazó la organización eclesiástica calvinista y sus ministros protestantes, defendiendo el episcopado histórico. Richard Hooker estableció también la importancia de la razón humana como base del pensamiento teológico anglicano, junto con las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia antigua. Su obra está basada en el libro de oración común y se considera el primer comentario sistemático y apologético del mismo. Richard Hooker estableció el equilibrio anglicano entre las Sagradas Escrituras, la tradición y la razón, ya que desde el sentido protestante solo se enfatiza la Escritura y desde el sentido católico romano solo la Escritura y la tradición. Richard Hooker enseñó que las Sagradas Escrituras, la tradición y la razón son las tres fuentes base para la reflexión teológica de la Iglesia. La importancia de la razón es ser un correctivo a posibles abusos en cuanto a la Escritura y a la tradición. Y la tradición es la manera en la que la Iglesia ha vivido, entendido y expresado su fe a través de los tiempos. En el próximo programa continuaremos hablando de otros teólogos que dejaron un legado importante en la vida de nuestra Iglesia durante el periodo isabelino y el periodo que siguió a este. No se lo pierda. Agradecemos al obispo de la Diócesis de México, Reverendísimo Carlos Touché Porter, de la Iglesia Anglicana de México, por su visto bueno y apoyo para la realización de este programa. Agradecemos al equipo de producción de las parroquias de Santa María Virgen
y de la resurrección de la Diócesis de México. Y también gracias a Radio Anglicana por ser un espacio de comunicación común para la comunidad hispana en el mundo, por el cual hemos podido llegar hasta ustedes. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario, en la siguiente emisión de nuestro programa Historia de la Comunión Anglicana. Bendiciones. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.